En el mundo hay persecución religiosa, es una realidad, es una triste realidad. Y esto viola un derecho humano fundamental que es la libertad religiosa. Y al violentar la libertad religiosa, se violenta el tratado humanitario en la ONU, conocido como Carta de Derechos Humanos. México, lamentablemente, está en la lista de los países que no respetan la libertad religiosa. México, lamentablemente, se encuentra en la lista de los países en donde hay persecución religiosa, de baja intensidad, pero la hay. Hablemos sobre este tema. Para ello recibo con afecto a Julieta Appendini. Ella es directora para México de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada. Bienvenida, Julieta. Gracias, muchas gracias por invitarme. Gracias a ti. A hablar de este tema tan importante que es la libertad religiosa. ¿Te sientes perseguida por tu fe? Absolutamente. ¿Sí? Y además, cuando hablamos de libertad religiosa, no estamos hablando de religión, estamos hablando de derechos. Sí, sí, claro, es un derecho humano fundamental. Nadie te lo da, es un derecho que tú tienes. Simplemente se te tiene que reconocer o no. Y si no se te reconoce, lo que sigue es la persecución. Exactamente. ¿O no? Artículo 18. Bueno, antes de comenzar, querida amiga, artículo 18 se la sabe re bien. Es importante saber hasta el artículo que toca. Antes de comenzar, explícale a nuestro público, por favor, en qué nos vamos a sustentar toda la información que le estaremos dando a nuestro amable público, de dónde surge. Platícales. Bueno, la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada, por sus siglas en inglés ACN, cada 2 años hace un informe sobre el estado de la libertad religiosa que hay en los 196 países en el mundo. Es este informe que este es un resumen ejecutivo que tenemos aquí. En este informe, se los puedo mostrar. Bien. Es un informe que recoge la situación que hay de todos los países basado en el artículo 18, que es el derecho a la libertad de religión, a la libertad de creencia, a la libertad de pensamiento, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. De la Organización de las Naciones Unidas. Podemos ver aquí que dice Informe 2021. Entonces, este informe es nuevecito, recién horneado, acaba de salir, pero es presentado en 2021 y muestra los datos del 2018, de julio del 2018 a noviembre del 2020. Ándale, pandemia. O sea, nos tocó toda la pandemia y es parte de los resultados de la situación de la pandemia en donde hay persecución religiosa. Entonces, a partir de los datos de este informe de libertad religiosa en todo el mundo, es la información que usted va a recibir. Comenzamos con México. Pues nos interesa más porque somos mexicanos y porque estamos en México. Pero le anticipo que en otros países del mundo la persecución religiosa es verdaderamente escalofriante. Comencemos entonces por México. ¿En México se respeta el derecho a la libertad religiosa? No. ¿En México hay persecución religiosa? Sí, pero no lo digo yo, que lo diga el informe. Mire por qué. El informe sobre libertad religiosa en el mundo, de 2018 a 2020, presentado por la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada, expresa que en México se ha registrado un número creciente de actos de vandalismo, sacrilegio, robos y otras formas de ataque a iglesias por todo el país. Resulta difícil analizar e identificar los objetivos generales, ya que estos actos han sido llevados a cabo por distintos actores y por motivaciones diversas. Por ejemplo, algunos sucesos han sido provocados por feministas radicales. Se resalta que el derecho a la libertad religiosa en México es precario. Está creciendo la violencia contra los cristianos que denuncian o buscan proteger a los amenazados por los grupos criminales o los cárteles de la droga. Como consecuencia de las diversas protestas sociopolíticas, también han crecido los ataques contra los edificios de la iglesia o su personal. Esto, combinado con la creciente instrumentalización política de la religión, indica que la libertad religiosa en México no ha mejorado respecto a informes anteriores. Las perspectivas de futuro de este derecho humano siguen siendo negativas. Se subraya que en México se sigue apreciando una violencia atroz contra sacerdotes, iglesias y creyentes.
Esta violencia tiene numerosos motivos, entre los cuales se cuentan el crimen organizado, disputas por la tierra, corrupción, extorsión y venganza. Lamentablemente, Julieta, la persecución religiosa en México no es muy notoria. No como sucedió en los años 20 del siglo XX, con la guerra cristera, fusilaban sacerdotes, los expulsaban. Eso sí que se notaba. ¿Por qué en México no se nota tanto, excepto los homicidios de sacerdotes? Bueno, hay una frase que el Papa Francisco nos dice, y es: hay una forma de violación a este derecho de la libertad religiosa, que es la persecución educada. ¿Has oído hablar de ese tema de la persecución educada? Que además el Papa lo menciona, no lo digo yo. Y esta persecución educada tiene que ver con las formas o las leyes como se van imponiendo, en el cual nos van orillando a perder nuestros valores, a perder nuestras creencias. Es decir, hay un mensaje en donde pareciera que si tú crees en algo, tienes tu creencia, eres subdesarrollado. Para que seas desarrollado económicamente y estés en otro nivel, necesitas perder tus creencias, necesitas perder tu fe. Debes como superar esas creencias medievales, ¿no? Entonces, ya no crees en Dios, ya eres un agente de alto nivel, ¿o qué? Exacto, y se te pide que todos tus valores, en todo lo que tú crees, se quede contigo, porque puede agredir a los demás el que tú tengas tus propias creencias o no las tengas, porque el derecho avala tanto creer o no creer. Entonces, esta persecución educada es: guarda tus creencias en tu casa, en tus espacios de culto, pero no las expongas, porque entonces puedes estar violentando el derecho de otros que tienen otro tipo de creencia. Y esto es lo que está pasando justamente aquí en México. Tenemos matanzas de sacerdotes que, aunque no propiamente agreden el derecho al sacerdote que mataron, están en contra de aquellos que están promoviendo acciones en favor de los demás. No, bueno, qué mayor agresión. Hay agresión verbal, pero ya hay agresión física, pero que lleguen y te maten, no. Y el problema de esta situación es que se supone que tenemos un Estado, unas leyes, un poder judicial que se supone que debe de atender esas situaciones que se están dando para determinar que te violaron un derecho o no te lo violaron. Y parece que tenemos una ausencia de Estado que no resuelve todas esas situaciones en contra. Como hemos visto en estos 2 últimos años, hay recintos que han sido atacados, hay situaciones de odio y manifestaciones en contra de los creyentes. Y esos signos son los que manifiestan ahora, y lo tenemos en el informe, los países en observación. Los países en observación son aquellos que están a una línea de pasar a los países que están en una situación ya de discriminación desenfrenada o de persecución, que es así como los dividimos en el informe. ¿Cuál es la diferencia entre intolerancia religiosa y persecución religiosa? Ok, en nuestro informe nosotros lo categorizamos en intolerancia, discriminación y persecución. En la intolerancia hay leyes que te protegen. Se supone que hay una autoridad que, si tú tienes alguna acción en contra de tu derecho, lo va a resolver. Cuando tú tienes todas esas instancias, esas situaciones contra el derecho a la libertad religiosa se mantienen en una intolerancia, ¿no? Porque hay una forma en la que el Estado puede resolverlos. Pasa a discriminación cuando es el propio Estado el que promueve acciones en contra del derecho a la libertad religiosa, como por ejemplo pasa en Pakistán. En Pakistán el mismo Estado promueve leyes en contra de las minorías religiosas. Y la persecución es cuando el Estado está ya fuera de todo poder para poder controlar, y hay grupos terroristas que ni el Estado los controla, y entonces necesitas hasta organismos internacionales para controlar, que están en contra de minorías, atacándolos, como es lo que pasa en África y en Medio Oriente. Entonces, propiamente,
la persecución en esta categoría no la podemos decir que existe en México, hablando de estos niveles de categoría. No en este momento, Sin no todavía. embargo, La hubo. La hubo, pero somos un país en observación porque el Estado no ha sido capaz de resolver situaciones en contra del derecho a la libertad religiosa. Si estas acciones de violencia continúan, pueden pasar a un siguiente nivel en donde existe discriminación. Bueno, por eso son países en observación, diríamos en alerta, ¿no? Esa es la situación en México, según este informe. ¿Qué sucede en América Latina? A ver, le anticipo unos países: Cuba, Venezuela, Colombia, Nicaragua, donde son perseguidos ya obispos. Esta es la situación en Latinoamérica. El informe sobre libertad religiosa en el mundo de 2018 a 2020, presentado por la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada, destaca que varios países de Latinoamérica están inmersos en crisis sociopolíticas agravadas por la violencia debido a la ausencia de un Estado de derecho, el tráfico de drogas, la corrupción y la pandemia. Además, se afirma que la región sigue siendo una importante fuente de emigrantes, principalmente a Estados Unidos. En Cuba, Nicaragua y Venezuela se ve un historial cuestionable de respeto a los derechos humanos y la democracia, con una hostilidad estatal que usa la fuerza y la intimidación de los fieles creyentes, con despliegues policiales alrededor de iglesias y procesiones, amenazas a líderes religiosos y a los fieles y cancelación de visados al personal religioso extranjero. Existe un aumento de los ataques contra lugares de culto, imágenes y símbolos religiosos y una aceleración del laicismo, ya que en el discurso social algunos grupos han presentado el derecho a la libertad religiosa como opuestos a la naturaleza laica del gobierno. El informe presenta también una nueva clasificación llamada Países en Observación. Se trata de los países donde se han manifestado factores preocupantes de reciente aparición, tales como medidas legales contra aspectos de la libertad religiosa, incremento de los casos de delitos de odio y violencia ocasional por causas religiosas que podrían conducir a un deterioro del derecho humano a la libertad religiosa. Entre estos países se encuentran México, Chile, Guatemala, Honduras y Haití, entre otros. El informe también aborda el profundo impacto de la pandemia de COVID-19 en el derecho a la libertad religiosa. Ante la magnitud de la emergencia, los gobiernos han considerado necesario imponer medidas extraordinarias, aplicando en algunos casos limitaciones desproporcionadas al culto religioso en comparación con otras actividades seculares. Especialmente en las redes sociales, se utilizó la pandemia como pretexto para estigmatizar a ciertos grupos religiosos por ser supuestamente los causantes o propagadores de la pandemia. Eso en América Latina. A ver, mira, Julieta, en el año 2003 yo estuve en Cuba con el cardenal Crescencio Cepe, prefecto entonces de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos, y con la abadesa general de la Orden del Santísimo Salvador, la madre Tecla Famiglietti, las brigidinas, ¿no? Estuvimos allí en una misión diplomática para fundar un convento en La Habana, en una casa antigua que obsequió Fidel Castro. Y entonces todo allí en la Catedral de La Habana, con el cardenal arzobispo de La Habana, Jaime Lucas Ortega y Alamino, quien había estado 3 años prisionero y en trabajos forzados por el propio Fidel Castro, ¿no? Entonces parecía un paraíso. Se inauguró el convento, luego la gran recepción en el Palacio de la Revolución, en La Habana, ¿no? Intercambio de condecoraciones, cuanta cosa. Se acabó, pensamos que Fidel se había convertido, lloró, se confesó con los sacerdotes. Un mes después, fusiló balseros. O sea, hay también como que me parece, te planteo esto, porque como que a veces se usa la fe o la religión para que el gobernante tenga una imagen de bondad o de santidad, cuando no es así.
porque en lo oculto hay una persecución religiosa en Cuba. ¿Qué me dices? Sí, lo mismo pasa, por ejemplo, en Nicaragua. En Nicaragua empezó una persecución terrible. La iglesia fue la mediadora de los conflictos que había sociopolíticos intermediarios, y entonces el gobierno empezó a perseguir a los sacerdotes, a los obispos y a miembros de la iglesia que estaban ayudando a mediar todo el conflicto. La esposa del presidente, junto con el presidente, empezaron a utilizar los signos religiosos de Nicaragua para empezar a controlar el país. Tú vas a Nicaragua y estaba el mensaje del presidente con un símbolo de gracias a Dios o la Virgen que tienen allá. Se empiezan a utilizar todos estos símbolos para controlar al país con un discurso religioso, pero es en contra de estas personas, en este caso la religión católica y todos sus líderes que estaban ayudando a mediar un conflicto. Este es el lobo que se pone una piel de oveja. Claro. Claro. Volviendo a lo de Fidel, ¿sabes que le llamó el Papa? Dijo, no fusile a estas personas. Se lo pido por piedad, por caridad cristiana, las fusiló. O sea, es un disfrazarse. O ves a un presidente de un país cualquiera que sale y dice yo soy cristiano y creo, y Jesucristo es la gran cosa, ¿no? Y era líder del pueblo. ¿Para qué? ¿De qué sirve? Si en lo bajo estás persiguiendo y estás cobrándole impuestos prediales altísimos a las monjas que no los pueden pagar porque no son productivas económicamente. Ese es otro tipo de persecución. Sí, y como tú bien lo mencionabas, aquí en México hablamos de una persecución de baja intensidad, porque no es, eres minoría, eres cristiano, te decapito o te entierro vivo, sino todo el ambiente social que tenemos, las leyes como se empiezan a acomodar, que ojo, se empiezan a aprobar paquetes, o se quieren aprobar, porque todavía no se aprueban, paquetes de leyes que esconden por debajo. ¿México? En México, que se esconden por debajo el derecho a la libertad religiosa. Y entonces guarda en tu casa el derecho a profesar y a exponer. Y entonces, ¿qué pasa con esta persecución de baja intensidad? El creyente dice, no, mejor aquí no digo que soy, porque me puedo exponer y me pueden agredir y me empiezo a reprimir. Y entonces es una manera obligada que te están presionando y entonces empiezas a perder tu fe, empiezas a creer tus creencias. ¿Por qué? Porque estás más cómodo o te sientes más seguro. No es comodidad, es seguridad. Y entonces empezamos a acomodar las cosas. Y entonces en el caso de el que quiere ser católico y expresar que es católico, pues mejor en nuestra casa nos lo quedamos. Vamos a hacer una pausa, queridos amigos. Esto apenas comienza. Ya decía Julieta, aquí no te cortan la cabeza, aquí no te entierran vivo, aquí no te queman vivo por ser cristiano. En otros países sí. O no por ser cristiano, por ser budista. Cualquiera. En China, por ejemplo. Así es. Hacemos una pausa. Volvemos con esto y con más. Le anticipo para dejar en claro una cosa. La libertad religiosa es un derecho humano fundamental que consiste en no solamente creer en el Dios que yo quiera, sino en creer y en manifestar públicamente aquello en lo que creo. Esa es la libertad religiosa. Volvemos con esto y con más.